Bien, continuamos en el primer Congreso Virtual BIM de Centroamérica y el Caribe. A continuación, la arquitecta Belki Torres de Nicaragua pues va a exponer sobre casos de éxito de edificaciones con metodología BIM en Nicaragua. Así que, arquitecta Belki Torres, Centroamérica y el Caribe, la escuchan. Adelante con su tema. Buenas tardes, arquitecto Turcio. Disculpe por el inconveniente que tenía con respecto al sonido. También muy buenas tardes a todos los colegas, arquitectos e ingenieros y estudiantes partícipes del primer Congreso Virtual BIM de Centroamérica y el Caribe. Agradeciendo a los organizadores de dicho congreso la oportunidad brindada. Primeramente, me presento. Mi nombre es Belki Beba Torres Calderón, arquitecta graduada de la UCA Nicaragua. Cuento con más de 4 años de experiencia en el campo de la arquitectura e ingeniería, y en el caso de Nicaragua he participado en el desarrollo de proyectos hospitalarios, comerciales y de vivienda. Actualmente soy coordinadora BIM Edificaciones de la empresa de Sistema Ingeniero, tanto para Nicaragua como Costa Rica. El tema seleccionado fue casos de éxito de edificaciones con metodología BIM en Nicaragua. A las personas que estuvieron presentes el día de ayer y recibieron la ponencia de mi colega, el ingeniero Mauricio Navarrete, sobre el BIM en infraestructura, se dieron cuenta que el objetivo que perseguimos como empresa es lograr una unificación completa del BIM aplicado en edificaciones e infraestructura. Es importante mencionar que en nuestro caso, aunque suene un poco extraño, la aceptación del BIM por parte de nuestros clientes se ha desarrollado en la infraestructura. Esto nos ha brindado la oportunidad de aplicar la metodología en el desarrollo de urbanizaciones, condominios, plazas comerciales, entre otros, y desarrollar a nivel de edificaciones de las mismas urbanizaciones todos los modelos residenciales. En el caso de Nicaragua, nuestros proyectos de edificaciones se mantienen en alturas de 1 a 3 niveles. Esto por el temor que existe aún entre cierta parte de la población de construir verticalmente. Se presentarán algunos casos de éxito que hemos tenido, como fue la aplicación de la metodología, los retos que se nos presentaron en el camino y al mismo tiempo las lecciones aprendidas. Iniciando con la agenda a desarrollar, tenemos las disciplinas de aplicación BIM en edificaciones, comprobación de interferencias, casos de éxito e interacción con los modelados y las conclusiones y lecciones aprendidas. Iniciando con las disciplinas de aplicación del BIM en edificaciones, se procedió a dividirla en 4 grandes disciplinas. Primordialmente, la arquitectura, estructura, hidrosanitario y por último, eléctrico. Donde la disciplina madre que rige el proyecto es la arquitectura, la cual deberá ser entregada una vez aprobada al resto de especialistas para que se proceda a desarrollar los diseños de modelado correspondientes. Es importante determinar en los BEP o BIM Execution Plan el detalle que tendrán los elementos en dependencia de su disciplina y el alcance que se quiere obtener. ¿Por qué mencionamos esto? Porque como diseñadores, en ocasiones, por ejemplo, en mi especialidad de la arquitectura, nos gustaría modelar todos los elementos decorativos de un espacio, lo cual sí es necesario, pero para información estética o de venta del producto al cliente. Sin embargo, esta información puede que no sea tan importante para el contratista. En cambio, para él sí sería de suma importancia el interés de mostrar los materiales de acabado, que estos posean descripción, costo, proveedor, o en caso de un elemento estructural que lleve detalles de anclaje, cantidad de perno, montaje del acero, entre otros. Menciono esto porque si no se posee un BEP o TDR,
términos de referencia BIM bien estructurados, podemos llegar a perder el norte o el enfoque del trabajo a realizar. A continuación se muestra un ejemplo de gráficas de procesos en base a TDR. En la siguiente gráfica podemos observar todo el proceso que se debe de seguir desde la implementación o el desarrollo de los TDR, donde se determinan objetivos, alcance BIM, nivel de desarrollo, los software que vamos a utilizar para desarrollar, los requerimientos que tengan las infraestructuras, cómo debe acoplarse esta infraestructura con los modelos arquitectónicos, y posteriormente a esto tenemos desarrollado lo que sería el proceso a seguir en los entregables de las viviendas. Algo muy importante es que debemos respetar el flujo de trabajo lineal que se muestra, como trabajar con Lean, para que de esta manera, si el proyecto arquitectónico o el proyecto estructural o algún proyecto de especialidades sufra alguna modificación, no atrasarnos o retrasarnos en el proceso de desarrollo total de la obra. Cabe destacar que estos BEP o TDR que mostramos fueron desarrollados por la empresa que nos contrató, en este caso Improdexa. Ellos nos determinaron los BEP, qué lineamientos eran los que debíamos de seguir y una serie de documentaciones o normativas a mantener. Mostraré a continuación un documento donde se trató de exponer todas las experiencias vividas en una reunión de trabajo, donde se revisaba la infraestructura, los entregables de los modelos de vivienda, y se detallan todos los puntos a mejorar, las incertidumbres. También, como podemos ver acá en pantalla, se especifica el nombre del proyecto, el nivel de desarrollo que se estaba entregando, todos los participantes, ya sean internos o externos, y así una serie de notas para mejorar en la siguiente reunión o entrega. Además de esto, generamos formato de corrección o revisión, donde se pueden observar los nombres del modelo que se está revisando, la característica o la especialidad. Se chequea a través de visto bueno o X los elementos que se cumplen o no. Y al igual, las notas u observaciones por parte de los coordinadores del proyecto. Continuaremos ahora con la comprobación de interferencia. Se usa durante el proceso de diseño, asegurando así la coordinación de sistema y los principales elementos a construir. Gracias a un estudio de interferencia completo, el cual puede realizarse ya sea en Revit o Navisworks, se obtiene el resultado de identificar conflicto antes de realizarse la construcción. De esta manera se reduce en gran porcentaje el riesgo de cambios de obra y el sobrecoste de la misma. Es recomendable realizar el estudio de interferencia en comparativa con dos especialidades para que sea más legible e identificable el conflicto. Una vez resuelta toda la interferencia, se entregan los modelos y planos finales del proyecto al coordinador de obra, coordinador de proyecto u contratista. En la imagen que vemos a continuación, se puede observar el estudio de interferencias realizado bajo la plataforma de Revit, donde nos muestra una pantalla con el nombre de informe de interferencia. Se agrupan sobre las dos categorías o especialidades que estamos unificando para conocer sus conflictos. En este caso, la categoría 1, que sería la parte estructural, y la categoría 2, que sería la parte hidrosanitaria. Él nos muestra un desglose de todos los conflictos que reconoció y nos muestra los ID y la identificación de cada uno de los elementos. Se recomienda que al momento de realizar este informe de interferencia se exporte. El Revit arroja una lista de todas las interferencias, pero también puede ser preferible ir resolviendo cada uno de estos conflictos al momento que lo vamos visualizando, por si dejamos pasar alguno.
Las siguientes imágenes corresponden a nuestro caso de estudio, Plaza Antigua Victoria, donde al momento de realizar el estudio de interferencias, primeramente en Revit a nivel de edificación y luego en Navisworks a nivel de conjunto con todas las especialidades de infraestructura, pudimos detectar uno de los grandes conflictos que existía, puesto que la estructura posee distintos cambios de niveles, como vemos en la imagen, haciendo que las tuberías de drenaje de aguas negras, que están diseñadas con sus respectivas pendientes, estas atravesaran las vigas asísmicas de un sector de la estructura. Por tanto, se procedió a reunirse con los especialistas involucrados, en este caso diseñadores, coordinadores, ingenieros estructurales e hidrosanitarios y modeladores. Mediante el consenso de la reunión se determinó que la estructura no podía ser modificada por criterios de diseño. Sin embargo, se brindó la opción de que en algunos casos se podía permitir el ingreso de las tuberías en el núcleo estructural únicamente si el ingeniero estructural daba la aprobación del mismo. Podemos ver en imagen que actualmente se encontraba atravesando la viga sísmica, pero casi en su límite, entonces eso no estaba aprobado y el ingeniero estructural no iba a dar pase de lo mismo, pero se podía llegar a introducir la tubería en ciertos elementos si él lo consideraba conveniente y que no aceptaría el diseño estructural propuesto para atravesar lo mismo. Sin embargo, como en la reunión también estuvo el ingeniero hidrosanitario, se llegó a una solución más viable, que es la que podemos observar a continuación, donde toda la red de aguas negras bordea el elemento de la viga sísmica a través de dos codos de 45 grados. Es importante mencionar que sin la metodología BIM sería casi imposible percibir estos graves conflictos antes de ir a campo, y una vez estando en construcción es cuando se crean las soluciones rápidas y en ocasiones muy mal planificadas que podrían generar efectos negativos en el diseño de la red, ya sea hidrosanitaria o debilitar la estructura del edificio. Como caso de éxito 1, tenemos el proyecto de Plaza Antigua Victoria. Este proyecto es el desarrollo de una plaza comercial que cuenta con 10 edificios de 2 y 3 niveles. El uso primordialmente es de módulos de renta para comerciantes de ropa y artículos varios, debido a que se emplaza frente a Enavás, carretera norte, es decir, colindando con los perímetros del mercado oriental, uno de los mercados más grandes de Centroamérica. Al mismo tiempo se ubican bodegas de almacenamiento, área de food court y restaurantes, bancos y oficinas privadas. Mostraré un poco el conjunto de la Plaza Comercial Antigua Victoria para que tengan una noción y idea del proyecto que estoy abordando. Es importante mencionar que la arquitectura que se observa se desarrolló en Archicad por la empresa coordinadora de proyectos, la cual es Estudio 84, quien fue contratado por el cliente NIT Inmobiliaria S.A. Este proyecto como tal no estaba planteado a trabajarse en una metodología BIM. En una metodología BIM únicamente se debía desarrollar el proyecto en un modelado 2D en caso de nuestras especialidades. Buenas tardes, creo que hay una interferencia de sonido ya que escucho otra voz de fondo, no sé si me confirman. Perdón, sí, perdón, arquitecta, alguien se le activó el
el micrófono, pero ya lo desactivamos. Continúe, continúe. Bueno, muchas gracias. Este proyecto como tal, como mencionaba, no estaba planteado a trabajarse en una metodología BIM. Únicamente se debía desarrollar el proyecto en un modelado 2D en caso de nuestras especialidades respecto a edificaciones, la cual era el diseño hidrosanitario y el diseño de sistemas contra incendios. Sin embargo, bueno, en realidad nos pidieron que entregar estos planos en AutoCAD y en PDF, ya que era la forma de los entregables, y porque el resto de especialistas que estaban desarrollando las otras áreas como voz y datos, estructura, lo estaban trabajando en una parte 2D. Sin embargo, como planeación interna de la empresa, se decidió desarrollar bajo una metodología BIM Log 200, debido a que realizamos todo el diseño de infraestructura, el cual mostraré a continuación un poco de los planos que se lograron desarrollar de este proyecto. Se trabajó la parte de vialidad, que podemos ver a continuación, el desarrollo de la planta de planimetría, asimismo como una serie de perfiles y de corte y relleno por cada área o emplazamiento de las edificaciones. También tenemos el desarrollo completo de toda la parte del sistema de agua potable y aguas negras, la cual se realizó en el caso del conjunto, en el software de Civil 3D, y en las partes internas o conexiones domiciliares fue que ya se utilizó el software de Revit. Y al mismo tiempo desarrollamos lo que sería el sistema de drenaje pluvial, como vemos en el siguiente PDF. Todos estos modelados de infraestructura realizados en Civil 3D tienen información constructiva, tanto como la visualización del modelado 3D, como información de los niveles de tapa, los niveles de salida, los niveles de entrada, el diámetro de la tubería que llega a ese sector, entre otros. Por tanto, aprovechando esto de que estábamos realizando la parte de infraestructura bajo una metodología BIM, decidimos realizar las especialidades de las edificaciones correspondientes a nuestro caso de agua potable y aguas negras y sistema de detención contra incendios en el software de RevitMap para tener una mejor visualización de todas las redes. Debido a la complejidad de este proyecto a nivel de acople entre infraestructura y edificaciones, a nuestros especialistas les resultó muy efectivo y apropiado visualizar las instalaciones en 3D, ya que se observaban los problemas antes de estar en campo, y de esta forma generaban una solución automática, como podemos ver acá de forma rápida, cómo van las redes bordeando ciertos niveles de terracería, cómo se van haciendo los acoples, cómo las redes de aguas negras van bordeando lo que serían los elementos estructurales. Cabe mencionar que el estudio de interferencias para este proyecto no estaba planteado a ejecutarse. Sin embargo, lo realizamos como estudio interno de nuestra empresa. En esta imagen observamos el estudio de interferencias que se realizó en Navisworks con la unificación de los modelos de infraestructura. Se nos muestran todas las colisiones que podemos tener entre la unificación de los edificios y la parte de infraestructura, teniendo acá detectado en imagen el Clash 5, donde se ve atravesada una tubería de red de aguas negras versus una tubería de incendio, y por tanto se debe de resolver esta problemática. Al mismo tiempo, podemos observar que además de tener detectado el conflicto que ya se explicó, tenemos ya la resolución de un conflicto, donde toda una red de agua potable bordea con codos de 45 grados un pozo sanitario. Ahora mostraré a nivel de conjunto lo que sería ya la unificación entre la parte de infraestructura y la parte de conexiones domiciliares en el Navisworks, donde podemos ver cómo entran las redes de aguas negras diseñadas en Revit, después a una unificación de la parte de infraestructura, y así sucesivamente
todo el conjunto de la plaza comercial. Algunos colores que podemos determinar aquí es la paleta de colores que nosotros trabajamos, donde la parte del sistema contra incendios se muestra en un color rojo, la parte del sistema de agua potable siempre la mostramos en un color verde y la parte de las redes de aguas negras o de saneamiento se muestra en un color azul. Podemos observar que aún en el proyecto existe una serie de conflictos, pero como mencionaba anteriormente, este proyecto únicamente se realizó en un nivel de detalle de log 200 y era mostrarle algo esquemático al cliente y al ejecutor de la obra. Esto para que el cliente conociera los beneficios que podía obtener si llegaba a realizar todas las especialidades bajo la metodología BIM, ya que nosotros únicamente por haber desarrollado la parte de infraestructura y la parte de las edificaciones internas como hidrosanitario y aguas negras, encontramos una serie de colisiones entre la parte estructural y la parte de agua potable, o la parte de agua potable versus la terracería, o la parte de agua potable versus el diseño de aguas negras o el diseño de incendios, y tratamos de ir resolviendo esta serie de conflictos al momento de realizarse el modelado. Sin embargo, el cliente estaba entre la duda de qué beneficio iba a obtener si trabajaba el BIM, por eso lo manejamos como un caso de estudio, y ya que el proyecto no se ha ejecutado aún, esperamos que él acepte la idea de trabajar todas las especialidades bajo una metodología BIM para que así pueda resolver todas sus interferencias antes de llegar a la ejecución de obra. Ahora tenemos nuestro caso de estudio número 2, que sería urbanización Bosque de la Sabana. Este proyecto de urbanización abarcó el diseño de infraestructura completo hasta el desarrollo de las edificaciones de dicha urbanización. El proyecto cuenta con 4 modelos de vivienda, los cuales son repetidos, puesto que la urbanización tiene un total de 747 viviendas. Además de esto, una plaza comercial interna, gimnasio, food court, garita de acceso y una serie de kioscos ubicados a lo largo del parque interno. Mostraré un poco lo que sería el conjunto de la urbanización Bosque de la Sabana. Se hizo un levantamiento esquemático, ya que la parte de realidad y terracería se está realizando por el equipo del área civil, pero este proyecto aún no está del todo aprobado y estamos en la fase de que se llegue a una concepción de qué propuesta, ya sea de la parte vial, van a aprobar para proceder a unificarla en cuanto a edificación y infraestructura. Toda la parte de infraestructura fue desarrollado en el software de Civil 3D por parte de nuestro equipo de trabajo. Podemos ver que también se desarrolló lo que sería todo el tendido eléctrico de la urbanización en el software de Revit, lo cual fue algo muy difícil de realizar, ya que queríamos mostrar cómo iba el cableado, cómo eran las curvas del cableado, todas las intersecciones que se realizaban, pero logramos alcanzar nuestro objetivo. Ahora nos enfocaremos un poco en las edificaciones, iniciando con un modelo de vivienda, en este caso el modelo C, el cual es uno de los más grandes de los propuestos por los diseñadores. Cabe destacar que nosotros nos encargamos de realizar la parte estructural, la parte hidrosanitaria, la parte eléctrica en cuanto a las edificaciones, pero la parte arquitectónica ya venía dada por nuestro cliente, el personal de Improdex. En este caso en específico, se procedió a detallar en base a un TDR entregado por parte de nuestro cliente y por el gerente de proyecto, ingeniero Alex Rayo, y el arquitecto Roberto Erdocia, quien es el coordinador de proyecto, quienes determinaron cuáles iban a ser los lineamientos que nosotros debíamos de seguir. Para este proyecto en específico, ellos determinaron que se debía de alcanzar un log 350, puesto que se requería información detallada en cuanto a geometría y al mismo tiempo información constructiva de los modelados. ¿A qué me refiero
con esto? Que cuando realizamos la red de tuberías, por ejemplo, de agua potable, ellos querían ver la llave de cromo, la llave de pase, querían ver cómo era la unión de los codos con los adaptadores, cuáles eran los desfases que tenían esas tuberías en cuanto al nivel de piso terminado. ¿Por qué esto de las alturas o por qué el detallado tanto de las piezas? En cuanto a las alturas, para que de esta forma la persona que se encargara de la construcción al momento de ver los planos y tuviera una lectura de que esa tubería queda a un desfase de menos 40 centímetros del nivel del piso terminado, no hiciera ningún movimiento, es decir, no pusiera la tubería más profunda o menos profunda, porque esto podría generar una interferencia con respecto a las otras especialidades. Además de esto, se nos solicitó alcanzar una fase 4D previo a un estudio de interferencia y así entregar modelos sin ningún conflicto y ya que toda la información que nosotros entregáramos iba a ser utilizada para conocer las cantidades de obra. También podemos ver los isométricos que muestran toda la información del tipo de tubería que se está trabajando, la cédula de la tubería, cómo van los accesorios, cómo tienen los acoples, las uniones de las T. Al mismo tiempo, en el caso de aguas negras, se detallaron algunos accesorios como los flangers para que tuvieran un mejor detalle y tratando de alcanzar siempre un lot 350, el cual es entregar una geometría con detallada y al mismo tiempo con información constructiva, que únicamente sea solo detallar la geometría, sino que todo esto esté vinculado bajo una metodología BIM. Este proyecto no se ha finalizado aún, tuvimos que detener el proceso del mismo, puesto a la situación que vivió nuestro país el año pasado, entonces se vieron afectadas la parte constructiva y el desarrollo de algunos proyectos que nosotros estábamos trabajando, como en este caso la urbanización Bosque de la Sabana, ya que se estaba planteado que una vez entregado todos los planos y la información constructiva, proceder a ir al campo, pero no pudimos realizar esto. Sin embargo, como ven en pantalla, estoy mostrando uno de los modelos en Navisworks, el modelo B de vivienda, donde ya estábamos haciendo un estudio previo de interferencias para ver cómo iban los acoples de cada uno. Es importante mencionar que uno de los beneficios que tenemos al trabajar con Revit y después exportar a Navisworks es que podemos hacerlo de la siguiente manera. Crear un archivo en Revit madre, donde, por así decirlo, donde vinculemos el resto de las especialidades, teniendo como base la arquitectura, luego vinculamos estructura, luego la parte hidrosanitaria y posteriormente una parte eléctrica. Al tener todo esto unificado en un archivo matriz, nos vamos a la opción de exportar en formato NWC y esto nos va a arrojar una serie de tabla de parámetros donde configuraremos las opciones de exportación y seleccionamos convertir los links en files, o sea, convertir los links en archivos transmitibles. Luego esto procedemos a abrirlo en Navisworks y obtenemos el siguiente resultado. Estos modelados de bosque de la urbanización Bosque de la Sabana se encuentran en un nivel detallado completo. Nos vamos a acercar a ciertas áreas como serían los tomacorrientes para que podamos ver el nivel de detalle que tienen los mismos. Se modeló en sí la caja que conforma ese tomacorriente, las características, las entradas, y la diferenciación entre un tomacorriente GFCI y un toma sencillo, así como pueden ver el armado de las paredes, las cuales son de concreto monolítico, y en el caso del sistema hidrosanitario se logró detallar lo que sería el medidor, las cajas de registro, las llaves de chorro, las bridas de soporte en la parte de las llaves de chorro que corresponden al lavandero o a las llaves de chorro externas para que las personas rieguen su vivienda o el césped que tengan, y así sucesivamente. Esperamos y confiamos en de que podamos reanudar este proyecto para entregarlo de forma completa y ver si tenemos la oportunidad de aplicar la metodología ya en una fase constructiva, que es una de las desventajas que podemos decir que tenemos, ya que nosotros desarrollamos la parte de diseño,
pero no se nos ha brindado la oportunidad de lograr ejecutar un proyecto bajo una metodología BIM. A continuación tenemos nuestro caso de estudio 3, el cual corresponde a la clínica odontológica Dental Kicks. Actualmente nos encontramos en una fase de anteproyecto con dicho y únicamente estamos a la espera de la aprobación de las autoridades públicas, en este caso de la alcaldía de Managua. Este proyecto se realizó bajo la metodología BIM en casi todas sus especialidades, es decir, arquitectura, la parte hidrosanitaria y la parte eléctrica, con la excepción de la parte estructural, que el cliente se encargó de contratar a un especialista por aparte, quien presentó el diseño únicamente en 2D, y es ahí donde nos surgen ciertas interrogantes de cómo logramos nosotros como diseñadores y como empresa que está aplicando la metodología BIM, hacer entrar en razón a cierto especialista de la llamada vieja escuela, claro está, esto con altos conocimientos en cada una de sus disciplinas, pero que se niegan a conocer la metodología BIM o se rehúsan a dar ese siguiente paso de lograr presentar sus proyectos bajo un modelado 3D, bajo una metodología BIM, donde no únicamente estén presentando un plano en 2D, sino que un plano con información constructiva y que pueda ser visualizado por todas las personas. En este proyecto teníamos como objetivo alcanzar un LOC 400 para entregar planos con información constructiva completa. Como observamos en el modelado arquitectónico que está a continuación, esta sería la fachada principal del edificio, y algo muy importante y que tal vez en nuestro caso fue un reto, fue lograr determinar estos cristales que vemos en la pantalla, ya que nosotros queríamos trabajarlo con vidrio temperado y con un sistema de soporte de araña. Sin embargo, tuvimos que consultar con el proveedor de aquí de Nicaragua, en este caso era Casa Blue, y ellos nos indicaban que el sistema araña no podía soportar las puertas que nosotros decidimos colocar en este diseño. Las voy a aislar para que podamos verla un poco y el nivel de detalle que tiene. Eran unas puertas de sistema Eurofly que se encuentran soportadas por la fachada de vidrio. Entonces nuestro proveedor nos indicó que lo recomendable era desarrollar el sistema de fachadas acristaladas con vidrio temperado, pero con sistema chapata. Las chapatas son estos pequeños elementos que vemos acá, entonces nos tocó modelar en Revit parámetros que pudieran irse asignando a cada uno de los muros acristalados y que pudieran seguir una forma o lineamiento que le funcionará a la persona que llegue a instalar los cristales, de cuáles son las distancias o cuáles son los elementos constructivos o de soporte que debe de tener el mismo. Al igual, algo muy importante que nosotros logramos detallar aquí es que el cliente nos exigía o nos determinó que todos los mobiliarios que se colocaran tuvieran información, porque él solo quería llegar y utilizar la información que nosotros le estamos brindando tanto en modelado como en plano, e irse donde el distribuidor o proveedor y comprar ya sea el mobiliario o el material que nosotros estamos indicando en los planos. Por ejemplo, si me acerco a esta sección arquitectónica 1A, tenemos lo que sería la silla dental, la cual en nuestra barra de propiedades ya nos indica que es una unidad estética E30 de la marca Cabo. Y con la etiqueta que tiene se le coloca una marca o una identificación que se puede mostrar en una tabla de cantidades. En este caso es MF de mobiliario fijo, es el mobiliario fijo 26. Tenemos la descripción del elemento, el proveedor o el diseñador que distribuye este producto, Cabo Dental, el costo de la silla dental, el modelo de la silla dental y la página web del distribuidor para tener una información completa del montaje del mismo. Lo mismo sucede con todos los mobiliarios movibles, como las sillas multiusos, tenemos su modelo y su codificación.
Y así sucesivamente también con los mobiliarios fijos de los consultorios, ya que nosotros determinamos una línea de trabajo. Podemos ver en este caso que tenemos el armario bajo para fregadero, ya nos dice sus dimensiones, que es de 60 por 65 por 90. Esto lo puedo verificar en mi modelado si saco una cota de referencia. Tengo la empresa que lo distribuye, que sería IKEA, su modelo, su costo, y su marca, que sería modelo fijo 6. En cuanto al detallado de los materiales, pasa de la misma forma, se realizaron todos los materiales con información constructiva. Podemos ver acá el caso de si yo selecciono la pared de la fachada principal, me muestra que tiene un acabado de pintura 9, que corresponde a un material 30, pintura Y&Y, que es el nombre de la pintura, el distribuidor, que sería Pintura Sur, el modelado, cuánto cuesta esta pintura, y dejamos adicionalmente la información de la página web. Para lograr estos etiquetados, nosotros creamos nuestra propia familia, ya sea de etiquetas de mobiliario, etiquetas de materiales, etiquetas de tipos especializados, etiquetas de muro, etiquetas de puertas y ventanas, y así sucesivamente para mostrar la información que nosotros queríamos ver reflejado en los planos. Agregado a esto, si nos vamos a la configuración de materiales, y yo escribo el nombre del material previamente mencionado, que sería material 30, encuentro en mi identidad toda la información del mismo. Y algo muy importante es que nosotros aplicamos información de anotación en Revit bajo las notas clave que nos brinda la AIA, el Instituto Americano de Arquitectos, que lo abriré a continuación. Ellos ya tienen un libro, que es el libro de Graphics, de los métodos gráficos a presentar, y que el Revit implementó también en su plataforma. Y ellos tienen una serie de divisiones, desde la división 1 hasta la división 16. Usualmente estos métodos de divisiones se trabaja en Estados Unidos o en otros países, pero nosotros quisimos implementarlos también. Entonces tenemos este acabado, que era una pintura, se encuentra en la división 9 de acabado, y posteriormente en una división de pintura y acabado de pintura. Ya la codificación que vemos ahí ya viene predefinida en el programa. De esta forma, cualquier persona que manipule este modelado y que entre a cualquier vista del proyecto puede tener información completa de cada uno de los elementos que conforman la edificación. Al igual, en esta parte que estamos visualizando aquí, trabajamos a tal detalle que se hizo la distribución completa de los azulejos de piso o la cerámica que se estaba proponiendo, para que los cortes o chaflanes únicamente se determinarán en un espacio, y de esta forma evitar los sobrecostes de los mismos al momento de la construcción, ya que no sabemos si el cliente puede llegar a contratar a un albañil o maestro de obra especializado en este tipo de trabajo, y tal vez contrata a una persona que tiene poca experiencia y puede hacer cortes en ciertas partes que no está indicado y generar un sobrecoste del producto. Como caso de estudio 4, encontramos la vivienda unifamiliar GT. En este proyecto fuimos subcontratados por el estudio DAR, Diseño, Arquitectura y Construcción, por parte del arquitecto Darwin Herrera. Desarrollamos las especialidades estructurales, hidrosanitaria y eléctrica. Mencionamos este proyecto por la creencia que existe entre algunas personas de que los proyectos pequeños en cuanto a metraje cuadrado no son importantes para una ejecución bajo una metodología BIM. Sin embargo, por experiencia propia, estos proyectos son los que más retos nos exigen, o más detalles especiales debido a su complejidad, al tipo de arquitectura que se estén acoplando. Por ejemplo, nosotros en este proyecto tuvimos sumo cuidado en el desarrollo de los pilares para respetar la arquitectura propuesta por el diseñador. Mostraré algunas de las interferencias que realizamos en dicho proyecto, donde tuvimos que modificar algunas columnas o crear unos detalles especiales que si no hubiéramos trabajado bajo una metodología BIM no hubiéramos podido determinar, como el caso de esta columna que se encuentra en la unión de 4 muros, y la cual tenía un grosor inicial de 40 centímetros,
pero luego en su parte superior tuvimos que hacer una media columna de 15 por 15 y aquí vemos cómo se unen la varilla, los estribos y luego unos soportes adicionales para el amarre de las varillas que vienen desde la parte superior. Al igual, otro detalle importante y que únicamente pudimos observar al momento de estar realizando el modelado es que por cuestiones estructurales se tuvo que realizar la unificación entre dos sistemas estructurales, la mampostería confinada y la mampostería reforzada en un eje de la vivienda. Aquí podemos observar el muro que se realizó de mampostería reforzada. Nos dimos la tarea de modelar los bloques de dicha mampostería para saber exactamente dónde entrarían las varillas de soporte del mismo y luego cómo se realizó la unificación entre la viga corrida de todo el sistema que formaba la vivienda. Aquí vemos los dobleces que realizaron las varillas de forma vertical y al mismo tiempo de forma horizontal. Todo esto también se encuentra detallado en los planos que se desarrollaron como detalles estructurales. Se colocó planta, elevaciones y al mismo tiempo el cliente puede tener, o el supervisor de obra, un isométrico para visualizar de mejor forma cómo va cada uno de los armados estructurales. Luego en Navisworks estamos actualmente realizando el estudio de interferencia para verificar cuáles son los posibles conflictos que existen entre las tres especialidades: eléctrico, estructural y hidrosanitario. Con toda esta información que nosotros determinamos, ya podría estar listo para una fase constructiva. Algo también importante que nos quedó como experiencia fue que cuando desarrollamos este proyecto, el ingeniero estructural que se encargó de diseñar el mismo no tenía conocimiento ninguno de que era una metodología BIM. Y cuando él fue viendo cada uno de los conflictos o parte de revisión que necesitábamos tener su criterio o su opinión de cómo resolverlo en un modelado 3D, él quedó completamente impresionado, ya que eso solo lo resuelve cuando está en campo, en caso de que a él le toque supervisar la obra. Y también él nos confirmó y nos aceptó de que cuando él realiza sus proyectos en un modelado 2D únicamente, hay ciertos detalles que pueden pasar inapercibidos o son imperceptibles al momento de estar en el dibujo, y únicamente en campo es que ya el supervisor de obra se encarga de resolver los mismos de forma rápida y tal vez no es la forma adecuada que debió resolver. Mostraré a continuación un pequeño recorrido que se realizó de estas tuberías de la casa de vivienda y fue realizado en el software de Lumio. Esto se puede realizar únicamente si el cliente al que le vamos a presentar cómo se ven las tuberías, cómo se ven los accesorios, no tiene cierta información o cierta noción de arquitectura o ingeniería, y si él ya lo ve en estos recorridos puede interpretarlo y puede verlo de una forma más estética y visual de cómo quedarán sus instalaciones ya en la vivienda. Por último, como conclusiones y lecciones aprendidas, tenemos que aplicando el BIM desde una fase de infraestructura y edificaciones, se logra cumplir el objetivo total de la metodología BIM. Iniciar el BIM debe de hacerse con pequeños pasos. ¿A qué me refiero con esto? Si estamos iniciando en este mundo de la metodología BIM, debemos de estudiar toda la información posible, capacitar a nuestro personal y luego proceder a realizar un caso de estudio para aplicar la metodología. A través de este caso de estudio que nosotros elijamos desarrollar, obtendremos los puntos a mejorar en la aplicación de dicha metodología para nuestros proyectos futuros, para que nuestros proyectos futuros se desarrollen de una forma correcta. En cuanto a las lecciones aprendidas, cada proyecto nos presenta un reto único y en medida de que vamos creciendo como profesionales, determinamos las normativas o lineamientos a seguir para evitar sobrecostos
al momento de la ejecución de los modelos. Algo importante que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria como DSC ingeniero es siempre solicitar o crear un plan de ejecución bien detallado con el cliente o con los ejecutores de obra, puesto que en ocasiones podemos detallar elementos a un log 400 o más, pero que el cliente no requería o que no necesitaba esa información o que era una información que no era necesaria para la construcción. Por tanto, se presenta pérdida de tiempo en cuanto a ejecución del modelado y al mismo tiempo se entrega más de lo solicitado o más de lo que nos están pagando en nuestra contratación. Y sería eso. Por último, siempre definir los TDR o B para cada proyecto a ejecutar. Antes de terminar, siempre agradecerle a todas las personas que han confiado en nosotros, como sería Improdexa, Estudio 84, DAR, Vistana Victoria y NT Inmobiliaria, y un sinnúmero de personas, ya sea a nivel de Nicaragua, Costa Rica, que han decidido introducirse con nosotros en la aplicación de esta metodología BIM bajo los criterios de diseño para lograr un beneficio completo. Al mismo tiempo, agradecerle a las personas que han formado parte de toda esta ejecución de proyectos, porque esto no lo realiza uno solo, sino que tiene que contar con un equipo completo, como al ingeniero Iván Argüello, que estuvo ayer en la presentación de infraestructura, el ingeniero Mauricio Navarrete, nuestro coordinador de infraestructura, el ingeniero Janer Cano y el ingeniero Cairo Ulloa, y en la parte de arquitectura al arquitecto Juan Carlos Alemán Lotif y al arquitecto Carlos Martínez, quienes son personas que colaboran con nosotros y se encargan de realizar modelados integrales de familia o de especialidad. Por último, dejo mi contacto y correo en caso de que quieran comunicarse con nosotros, y eso sería toda mi ponencia. Muchas gracias. Bien, arquitecta Belki, pues excelente ponencia, muchas gracias por todo su aporte, por compartirnos su experiencia y bueno, excelente ponencia. Vamos a ver si hay, a mí lo que más me sorprendió de todo esto al principio cuando la conocí, aparte de toda su experiencia, fue también, bueno, su belleza y su juventud, que obviamente es una arquitecta muy joven y bueno, con excelente experiencia involucrada en todo esto del BIM. Entró una pregunta de el arquitecto Jorge Otsoy de Guatemala. Hola, un saludos, buena presentación, arquitecta Belki. Pregunto, ¿cómo manejaron el tema de cuantificación para esos proyectos? ¿Qué tipo de software BIM y formas de exportación utilizaron? Bueno, en realidad en el único proyecto que nosotros realizamos la parte de cuantificación o que debemos de realizar la parte de cuantificación es en el proyecto de urbanización de Bosque de la Sabana, ya que estaba planteado en los TDR. En el caso del proyecto de Plaza Victoria, le brindamos una pequeña cuantificación al cliente, pero para que él percibiera los beneficios que podía obtener con el BIM si desarrollaba todas las especialidades en el mismo. Y lo hicimos a través del mismo software de Revit, ya que como pudieron notar, nosotros trabajamos bajo casi toda la plataforma de Autodesk. Esto para evitar cualquier tipo de interferencia, ya que si algunos colegas me están escuchando, algunas veces trabajar con IFC se puede tornar complicado, que eso nos pasó en el proyecto de Plaza Victoria. La arquitectura se desarrolló en Archicad, luego pasar a un formato de IFC en Revit. Habían ciertos elementos que no se podían detallar o no se podían cuantificar en este software, pero la cuantificación de las partes de agua potable, aguas negras o la parte eléctrica, ya que la desarrollamos en Revit MEP, la hacemos bajo este mismo software. Ahí nos brinda todas las cantidades, el tipo de elementos que estamos trabajando, cuántos son los elementos que hay en obra, cuál es el material del mismo, quién es el proveedor y en qué ambientes está instalado. Dice otra consulta que entró por acá, FN4S Ingeniería, arquitecto Roberto Ferrera dice felicitaciones, dice el arquitecto Roberto Ferrera, felicitaciones a la arquitecta Torres, excelente presentación, aplausos, dice.
Muchas gracias. El ingeniero del Castillo de República Dominicana dice, espectacular presentación, muy buena representación de Nicaragua. Gracias. El arquitecto Francisco López dice, epa, arquitecto Turcio, me imagino que por el piropo que tiré. Sí, ya que mencionó eso, arquitecto Turcio, es importante destacar que por lo menos nuestro equipo de trabajo es personal joven. Por ejemplo, yo tengo apenas 22 años, el resto de coordinadores tienen edades entre 23 a 25 años y no superamos un rango de edad. Nosotros somos un personal joven que está implementando en esta metodología y queremos hacer llegar que sea aplicada en todo el ámbito de Nicaragua. No, y le comento otro dato también. Uno de los reclamos que me hizo la arquitecta Ana Burgos, no reclamos, sino que como observación, es que habían muy pocas mujeres expositoras. Casi la Sí, mayoría, también lo noté. sí, la mayoría hombres. Entonces, cuando se empezaron a incorporar mujeres y veo que han representado muy bien el conocimiento técnico, arquitectura y todo el tema y toda la experiencia que han aportado, pues muy contento y excelente, así que la felicito. Muchas gracias por la oportunidad brindada. Bien, dice otra pregunta por acá, Francisco, el arquitecto Francisco López. Hola, Belkis, ¿a qué te referís con caso de éxito a la parte de la incorporación de los datos a los software o al desarrollo de la metodología BIM? La voy a leer bien, dice. Hola, Belkis, ¿a qué te referís con caso de éxito, coma, a la parte de la incorporación de los datos a los software o al desarrollo de la metodología BIM? A la parte de incorporación de datos a los software, porque aplicar BIM, por ejemplo, no es únicamente hacer un modelado que sea 100% detallado. Existe una diferencia entre el level of detail, el nivel de detalle, y el LOP o nivel de desarrollo. Yo puedo generar en software Revit un modelado que esté 100% detallado, que se vea hasta el último perno de cualquier elemento, pero tal vez ese elemento no tiene información constructiva. Entonces nosotros nos referimos a casos de éxito porque son los modelos o los proyectos donde hemos aplicado la metodología BIM no únicamente a nivel de modelado, sino a nivel de información constructiva. Y asimismo hemos ido creciendo y implementando software que tal vez nosotros comúnmente aquí en Nicaragua no conocemos, porque por lo menos a mí me tocó el caso de trabajar en una empresa donde se desarrollaban redes de voz y datos, seguridad electrónica, y únicamente la trabajaban en AutoCAD. Y yo les comenté de trabajarla en Revit y se negaron completamente a la metodología. Entonces nosotros estamos mostrando nuestros casos de éxito con tanto bajo una metodología BIM como a través de la implementación de todos los software que podemos llegar a utilizar esta metodología, como InfraWorks, Civil 3D, Seaworks, Waterwares, Revit, Tecla y una serie de programas que nosotros desarrollamos. Dice Juan Alotti, no sé, no me parece aquí qué país está. Muy buena presentación, felicidades, arquitecta Torres. El arquitecto Jorge Rugama dice, excelente su presentación, arquitecta Belki. Le voy a hacer una pregunta recurrente. Muchas gracias. Pienso que el cliente común no está familiarizado con la metodología BIM, por lo que él realiza y formula los términos de referencia, los TDR, convencionales. ¿Cómo procesan estos TDR para ofertar o brindar los servicios BIM cuando no se los solicitan? Esa es una pregunta. Y tiene otra, pero le leí solo la primera. Bueno, en el caso de los TDR, nosotros mencionamos que en uno de los proyectos de urbanización de Bosque de la Sabana, el cliente ya nos dio los TDR porque el cliente cuenta con personal que tiene conocimiento de la metodología BIM, ha recibido capacitaciones, maneja software bajo la metodología BIM, entonces ellos ya tenían un lineamiento completo a seguir. En caso de que tengamos que realizar un proyecto y el cliente no conozca de la metodología BIM, nosotros mismos como empresa nos encargamos de procesar los TDR
comunes que ellos nos entregan y detallar nuestros propios TDR o planes de ejecución BIM aplicados bajo la metodología, mostrándoles cuáles serían los beneficios siguiendo estos planes de ejecución. Otra pregunta, segunda pregunta siempre del arquitecto Jorge Rugama. Permítame, que creo que alguien se le activó. Acaba de entrar alguien y casi siempre cuando entran se les activa el micrófono, permítame. Bueno, creo que ya lo apagó. Bien, la siguiente pregunta era, ¿qué softwares fueron usados en el modelado de red vial? ¿Cómo lo vinculan o lo conjugan más bien con el Revit? En la parte de vialidad o todas las obras exteriores se trabajó con Civil 3D. Al mismo tiempo luego se procedió a trabajarlo con el apoyo de InfraWorks. También está el Vehicle Training, que nos sirve para verificar los radios de curvatura que va a tener dicha vialidad. Y en el caso de las obras hidrosanitarias, como había mencionado ayer mi colega ingeniero Iván Argüello, se trabaja con software de Ventla como SewerGens y WaterGens para los cálculos. Ok, aquí solo estoy refrescando un poco. Perdón. Bueno, y continuando con la pregunta que él hizo, después para unificar esto, en la parte de vialidad, si lo queremos ver en Revit, actualmente en la versión de Revit 2019 y Civil 3D 2019 existe un plugin para exportar de mejor manera y que la vialidad o la terracería que se realice no pierde ningún detalle. Si tenemos un software en versión anterior, podemos hacerlo de una manera tradicional, exportando la vialidad y terracería que tenemos en Civil 3D a AutoCAD y luego en AutoCAD vincularla como un archivo de referencia externa o como un archivo nativo de CAD y así visualizaremos la superficie. Al igual, podemos hacer esta unificación en Navisworks o nosotros lo hemos hecho tal vez estéticamente para desarrollar proyectos y que el cliente vea cómo se ve la vialidad, la terracería y la vivienda. Hacemos toda esta unificación en Lumion 8, que sé que no es un programa que pertenece a Autodesk, pero nos sirve para mostrar más estéticamente toda la unión de estos elementos. Bien, aquí en el formato del chat, en las consultas, regresé a donde se refería el arquitecto Francisco López a usted, donde me dijo, tranquilo arquitecto Turcios, es una nica bien pilas puesta. Ya miré a qué se refería. Gracias. Bien, déjeme bajar de nuevo, a ver, por aquí, las últimas preguntas. A ver si entró alguna nueva. Sí, por aquí, FN4S Ingeniería, arquitecto Ferrera de Honduras. Pregunta, arquitecta, ¿cuánto tiempo le costó usar la metodología BIM personalmente? Meses, años, etcétera. Bueno, en realidad creo que fue un reto completo introducirme a esta metodología. Si lo hablamos a nivel personal, yo logré conocer la metodología, como mencionó el arquitecto Pedro Herrera en su ponencia, a través de un docente en la Universidad de la UCA, en este caso fue el arquitecto Juan Carlos Alemán Lotif, quien se encargó de darme a mí las clases de software como Revit, 3D Max, AutoCAD y una serie de software. Entonces, él fue partícipe de una de las primeras ponencias que se realizó en Nicaragua, en la UCA, donde trajeron a personal de México que manejaba la metodología BIM y nos dieron una conferencia de una semana exponiendo cómo se desarrollaba todo esto de la metodología y me creó la incertidumbre, eso en los años, estoy hablando de 2014, sin embargo, cuando estaba en la universidad no aplicaba la metodología, únicamente utilizaba los software, desconociendo todo lo que era el BIM. Y en el año 2017, una vez estando egresada de la carrera de arquitectura, decidí aplicar a un empleo donde me exigían conocer la metodología BIM y el desarrollo de RevitNet.
reví estructura y comencé a estudiar para lograr optar a ese puesto de trabajo. Y me tomó, digamos que alrededor de unos 4 meses lograr conocer qué era la metodología, pero para lograr aplicarla completamente bien, creo que ha sido un trayecto de lo largo de un año o un año y medio, donde a través de mis experiencias, los errores que existen cuando uno está iniciando en esto, he logrado aprender para crecer y aplicar correctamente la metodología. Entonces podemos tomar que fue un lapso de un año y actualmente sigo estudiando, sigo aprendiendo a través de cursos de capacitación de management, de librería que encuentro acerca de cómo aplicar el BIM, especialmente de Estados Unidos o de los países como Chile y Perú, que son uno de los países que se está aplicando, queriendo desarrollar más esta metodología. También he recibido conferencias a través de la página de Facebook de la arquitecta Juliana, BIM más allá de la construcción, donde hubo actualmente una ponencia donde estuvo Cristian de Sonda y aplicaba también esto del proceso de cómo la infraestructura y las edificaciones pueden ser aplicadas en BIM. Entonces, como recomendación, el BIM no es algo que lo estudio un mes y ya lo dejo ahí, sino que es algo que tengo que seguir retroalimentando, seguir estudiando y no únicamente quedarme en la parte teórica, sino aplicarlo, porque si no lo aplico no conozco cuáles son los pros y los contras de dicha metodología. Bien, por aquí entró otra, no sé si es pregunta o comentario, dice Juan Alotif, el BIM se aprende trabajando a fondo todas las especialidades y se necesita un cierto grado de conocimiento constructivo. Eso se refleja a la hora de explicar o exponer cada especialidad. Bien explicado y se mira la preparación sobre el tema y el conocimiento constructivo, que bien la combinación de teoría con gráficos. Se entiende muy claramente qué es BIM y su explicación de forma explícita y concreto. Era creo que más que un comentario. Bien, creo que fue la última pregunta Sí, que entró. ¿Alguna valoración final, arquitecta? bueno, espero que a todas las personas que están aquí participen del Congreso, ya sean estudiantes o profesionales que apenas están queriendo introducirse a la metodología, que apliquen todos los conocimientos que ellos tengan en campo y van a poder lograr desarrollar completamente esta metodología y que nunca hay que dejar de lado a nuestros especialistas que forman parte de la vieja escuela, ya que ellos nos enseñan todos sus conocimientos. Aquí en la empresa nosotros tenemos profesionales que tienen más de 40 años en campo, que tal vez no logran manejar la parte del modelado, pero sí tienen conocimiento completo de todo. Entonces, nosotros a través de esos profesionales es que podemos llegar a aprender y podemos llegar a aplicar también la metodología en base a los criterios que esta y también de forma constructiva. Y gracias por la oportunidad nuevamente. Bien, le agradezco. Por ahí creo que entró un mensaje final. Dice, arquitecto Héctor Celedón, saludos de parte de Coan y muchas felicidades, arquitecta, por su ponencia. De ahí de Nicaragua también. Muchas gracias. Le agradecemos, arquitecta, y bueno, esperamos igual contar con su participación el próximo año. Bueno, muchas gracias.